Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta mañana, esta madrugada lluviosa, ¿verdad? Se ha levantado, ha estado toda la noche prácticamente lloviendo y como decía mi abuela, eso es bueno para los sembrados de garbanzos. Aleluya. Así que eh, eso es bueno también para nuestras vidas, eso es bueno para poder entender de que Dios quiere derramar bendición sobreabundante en cada uno de nosotros. Amén. A ver un momentito por acá. Aquí, ahora sí, ahora sí. Aleluya, aleluya. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se están conectando a través del Meet, a través de las redes sociales. Gracias una vez más, una mañana más, porque Dios es bueno con nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, aleluya. Amados, hoy hay un salmo sumamente hermoso. Es el Salmo 22. Y justamente va en línea con un pasaje que la líder Esther ha estado orando en referencia a Isaías 53. Este pasaje de Isaías habla netamente del Mesías. Y fíjese que es un pasaje que los judíos ortodoxos no quieren leer. Es un capítulo o una escritura, una porción de la escritura que ellos pasan por alto porque ahí netamente revela que es la vida de Jesús la que se está hablando en ese texto. Y este Salmo 22, vamos a ver la semejanza, o el mejor dicho, el cumplimiento que tiene este salmo profético en la vida de nuestro Señor Jesús. Voy a pedirle, por favor, a la líder Victoria que pueda leernos, a ver un momentito, aquí, que pueda leernos el Salmo 22 del versículo 1 hasta el versículo 21. Amén. Amén. Del Salmo 21 22, Salmo 22, versículo 1 al 21. al 21. Amén. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor
y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Por, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejaste, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. Amén, amén. Wow, aleluya, aleluya. Qué pasaje tan hermoso. Este Salmo 22 es un grito de angustia y un canto de alabanza, así que podemos ver que se divide en dos. Es el músico principal sobre Ajelet Sahar. Esta expresión, Ajelet Sahar, muy bien no saben lo que es. Los estudiosos dicen que, bueno, la traducción sería la gacela de la aurora, pero bien parece ser, o dicen que puede ser el título de una canción, o puede ser algo que cantaban probablemente y que era un tipo de melodía. No lo sabemos, ¿no? Pero tampoco influye mucho en este salmo de David. Como digo, es un salmo profético. Muchos le llaman el salmo de la cruz, porque como hemos leído y en revelación por el Espíritu Santo, podemos ver, como dije anteriormente, el cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesús. Aquí hace muchas referencias acerca de la crucifixión. Aquí hace muchas referencias a ese momento en que él estaba en la cruz. Y aquí parece como que David fuese testigo ocular justamente en el momento en que el Señor Jesús estaba en esa cruz. No solo nos revela la escena de la crucifixión, sino también podemos ver cómo hay detalles de los pensamientos, en este caso del crucificado de Jesús. Es impresionante porque históricamente este salmo fue escrito 1000 años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra. Y este relato de este salmo indica claramente la ejecución de una persona por la cruz, por la crucifixión. Y más interesante todavía es que en la época que David escribió este salmo, aún no se conocía ese tipo de sentencia. La crucifixión fue establecido por Roma aproximadamente 70 años antes de Cristo, más o menos. Tiene las primeras referencias acerca de la crucifixión. Pero fíjese que aquí David no está interpretando este salmo como es conocido como el dulce cantor de Israel, sino como un gran profeta. Eso mismo fue lo que el apóstol Pedro, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo, esas 120 personas que estaban esperando, y todos los acusaron de que estaban ebrios, estaban borrachos. Y él comenzó a explicar realmente lo que había pasado y justamente trató o habló acerca del hecho del rey David, como en este Salmo 22, no como cantor, sino como profeta, dice que lo vio lo que había ocurrido con Jesús y también vio la resurrección o habló de la resurrección. Amén. En este Salmo 22 es difícil imaginar lo que pasaba por la mente de David cuando escribió este salmo, porque hay tantos detalles que vamos a ver a continuación acerca de ese último momento, esas últimas horas de Jesús. Y lo que está claro es que solamente por el Espíritu Santo, solamente Dios a través de su Espíritu Santo pudo inspirar a David para que él pudiera plasmar como si fuese una fotografía, como
como si fuese algo tan claro que él estuviera delante y pudiera describir con tanto detalle esa crucifixión. Históricamente podemos entender de que David estaba pasando por un tiempo de angustia grande, ¿no? Porque así como dice este título, un grito de angustia, ¿no? Y podemos ver que él estaría pasando por alguna situación complicada a la hora de escribir este canto. Pero proféticamente vemos que está describiendo la angustia del Hijo de Dios, de Jesús en ese, como digo, en esa cruz. Vamos a dividir para que nos pueda dar tiempo de poder analizar y meditar en cada uno de ellos. Vamos a dividir este salmo en dos, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, donde vemos que el salmista expresa ese profundo dolor de sentirse abandonado, de comenzar a suplicar para que Dios le haga experimentar nuevamente a su presencia, pero vamos a ver cómo está alineado a la humillación de Cristo. Y el día de mañana estaremos viendo Dios mediante este Salmo 22, desde el versículo 22 hasta el versículo 31, donde hay un cambio, ya no es una expresión de dolor, sino una acción de gracias, un canto de acción de gracias por la liberación de Dios. Y vamos a ver la semejanza que tiene también con la exaltación de Jesús. Amén. Dice este Salmo 22, versículo 1 que ha leído la líder Victoria. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aleluya. Aquí David está levantando una amarga queja por el abandono de Dios. Hay una desesperación para que Dios le vuelva a mostrar su rostro. Por 3 veces en estos 2 versículos dice, Dios mío, Dios mío. Aquí David está pensando que Dios no está con él. Piensa que lo ha abandonado. Asimismo Jesús, allí en la cruz del Calvario, declaró estas mismas palabras, indicando justamente el mismo sentir que tenía David, el abandono por parte del Padre. En los evangelios vemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, esta expresión que cuando Jesús a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Amado, Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional. Si vemos la escritura, sobre todo los 5 últimos capítulos del libro de Juan, que relata la noche en que Jesús pasó por la cruz del Calvario. Antes, cuando fue apresado, fue sentenciado injustamente y tuvo que tener un sufrimiento de, como digo, físico y emocional, porque fue latigado, fue escupido, pasó por un tiempo de grandísimo dolor, pero lo que Jesús nunca había conocido era la separación de Dios su Padre. Pero en ese momento de la cruz experimentó lo que nunca antes había podido experimentar. Y Jesús, en este caso, se sintió totalmente desamparado por Dios Padre ahí en la cruz. Pero vemos que en la cruz hubo un cambio. Dios el Padre, dice la Escritura, que consideró al Hijo, a Jesús, como si fuera un pecador. ¡Wow! El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos, amados, que Jesús no solo soportó la retirada, digamos así, de la comunión del Padre, sino que también sufrió el derramamiento real de la ira del Padre. ¿Por qué? Porque Él era sustituto
del hombre, de la humanidad pecadora. Él tomó nuestro lugar, el lugar que usted y yo teníamos que haber pagado. En ese lugar era usted y era yo el que tenía que estar ahí colgado en esa cruz, pero Él tomó la decisión. Él entregó su vida por sí mismo. Dice la palabra que nadie se la quitó, sino que Él la entregó por nuestras vidas. Y la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz, escuche, no fue completa. Yo una vez escuché justamente en la Universidad Bíblica que en este momento donde Jesús se siente abandonado, Jesús se siente desamparado, el profesor decía, no es que el Padre le soltó la mano, sino que el Padre, teniendo en cuenta de que Jesús había tomado todos los pecados de la humanidad y Dios no puede tener contacto con el pecado. Es como si el Padre hubiese dado la espalda, hubiese quitado su mirada de Jesús, pero estaba ahí. El Evangelio de Juan, en el versículo 16, capítulo 16, verso 32, perdón, dice que Jesús, hablando con los discípulos, le dijo, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! El Padre estaba con él cuando se encontraba en la prisión. El Padre estaba con él cuando estaba siendo azotado. El Padre estaba con Jesús cuando le clavaron en la cruz. El apóstol Pablo en 2 capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sí, en ese momento en que Jesús estaba siendo crucificado, diciendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el momento que Jesús estaba crucificado, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Pero la pregunta que aquí el salmista y que vemos también proféticamente en Jesús es una pregunta de angustia. ¿Por qué me has desamparado? Puedo entender que, no sé, Judas me entregara. Puedo entender de que, bueno, Pedro me negara, pero tú eres mi padre. Tú has estado siempre conmigo. No puedo entender cómo tú me desamparas. Y esta misma pregunta muchas veces nos lo hacemos nosotros los creyentes, ¿verdad? Ay, pero si yo te sirvo, yo soy fiel, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar por esta escasez? ¿Por qué tengo que pasar por este momento familiar tan doloroso? Amados, para un creyente que está acostumbrado a oír constantemente la voz de Dios, a sentir la presencia de Dios, dejar de oír la voz de Dios, dejar de sentir la presencia de Dios, es lo peor. No hay nada, yo creo que no hay nada peor para un hijo de Dios que sentirse ignorado por Dios. Aquellos que realmente amamos a Dios y puede ser que en un momento Dios esté en silencio y no sintamos la presencia de Dios. Como digo, aquellos que amamos a Dios es una desesperación. Hay otros que, bueno, si no le habla a Dios, si no siente la presencia, no pasa nada. Pero no hay cosa peor para un hijo de Dios que sentirse ignorado por Dios. En el día de ayer y antes de ayer vimos el Salmo 20 y 21, donde David levanta una oración pidiendo protección ante una batalla que iba a enfrentar, y en el capítulo 21, perdón, vimos la respuesta a esa oración. Pero ahora aquí en este capítulo 22, ahora se siente solo. Ahora no siente la presencia de Dios, ahora no siente la respuesta de parte de Dios. Imagínense cómo estaba pasando David ese momento, de haber recibido respuesta a una oración. Y ahora, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha desamparado?
En el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora aquí el desamparado se acordaba de Dios y de su grandeza. Amados, aun cuando David estaba sumergido en el sufrimiento, él se acordó de Dios. Fíjese que no maldijo, fíjese que no blasfemó contra Dios, no renegó de Dios. Así que David sabía que su presente, la agonía que estaba pasando en ese momento, no iba a cambiar ni la santidad, la naturaleza, el carácter de Dios, mucho menos su grandeza. Con o sin salud, con o sin dinero, con o sin vida, Dios sigue siendo Dios. Yo recuerdo unos años atrás, tuve una experiencia tremenda con el Señor. Un día me llamaron para orar por un chico que estaba en coma y entramos en un lugar donde, en el hospital, donde estaba el paso restringido, solamente podían entrar familiares y uno a la vez. Y ahí hay una sala de espera llena de gente esperando poder entrar. Y cuando me presentaron a la madre de este chico, entramos, nos dirigimos a esa puerta en el cual había un guardia de seguridad y ahí había para ponernos las batas esas verdes para poder entrar a esa zona restringida. Y yo veía que cuando la gente quería entrar, el guardia de seguridad los paraba y les decía que no podían entrar, que solamente uno, solamente familiares, tenían que estar identificados, tenían que tener sus nombres anotados, pero a mí no me decía nada. Ahí me pongo el traje, me lavé las manos y no me decía nada. Y entramos los dos, la mamá de este chico y yo, entramos a la sala donde estaba en coma. Cuando entré en esa pequeña habitación sentí una presencia tremenda de Dios. El chico llevaba 3 meses en coma, estaba entubado, enchufado por todos lados, cables por todos lados. Y la mamá me dijo, yo creo que él te escucha. Y yo comencé a hablarle, me presenté, le dije de dónde era, cómo éramos, dónde la iglesia, y ahí comencé a hablar del Señor. Y le dije, Dios te va a levantar de este lugar y vas a venir a contar el testimonio. Amados, algo extraordinario. Ese chico, 3 meses en coma, en ese momento levantó la mano. Y sinceramente yo me quería morir ahí, o yo pensaba que me iba a morir de un infarto cuando vi eso. La madre comenzó a llamar a los médicos, comenzaron a llegar gente de todos lados, ahí ya sí que nos echaron. Algo extraordinario. Eso fue un domingo. El lunes no llamé a la familia, pero estuve pensando todo ese tiempo alabando al Señor. El martes llamé a la madre para preguntarle cómo estaba el chico. Y me dijo, justamente en esta mañana ha fallecido. Amados, yo quería morirme. Esa vez sí que quería morirme. Estaba en el trabajo y la llamada fue a la hora de la comida. Y en ese tiempo yo le decía, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hiciste un milagro, lo sacaste del coma? ¿Cómo es posible de que el niño muera? Estuve mal durante toda la tarde en el trabajo. Cuando salí, no vine a casa, me fui directamente al altar, a la iglesia. Y ahí comencé a derramar mi corazón. Y decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Si tú lo has levantado, si tú has hecho el milagro, ¿por qué? Y el Señor audiblemente me habló. Con salud o con enfermedad, con vida o con muerte, yo sigo siendo Dios. No me quedó más que levantar mis manos, agradecer a Dios por su infinita bondad y misericordia. Pude estar, pude estar en el entierro o en el sepelio que hicieron y vi algo extraordinario. Vi a su mamá con una entereza que solamente una madre puede tener
en esos momentos tan difíciles, viendo a un hijo morir, enterrando a un hijo. Y ella cantó la canción preferida de su hijo. Y dio un testimonio diciendo que los momentos antes de entrar en coma, enfermo, le dijo a su mamá, mamá, si es necesario que yo muera para que mi papá regrese a los caminos del Señor, prefiero morir. Amados, en ese día su papá se reconcilió con el Señor. ¡Wow! Algo extraordinario, algo hermoso. Y la verdad que fue una de las experiencias donde yo pude ver que aunque no entendamos cómo Dios obra muchas veces, cuando nos sentamos desamparados, Él sigue siendo Dios. Amén. Así que vemos en este Salmo 22, en este versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Aquí lo que quiere decir esta expresión es que Dios era el objeto de la alabanza de Israel. Y la alabanza, usted y yo sabemos que es una actitud de gratitud, donde estamos reconociendo su grandeza, reconociendo sus hechos. Eso es lo que significa tú que habitas en la alabanza de Israel. En el Salmo 22, versículo 4, continúa diciendo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Wow. Fíjese que en estos 3 versículos David también se estaba acordando de cómo Dios le había respondido y librado muchas veces. Pero podemos ver algo aquí así también de consuelo como de desesperación. Consuelo porque sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía hacerlo, también había una desesperación porque sabiendo que el Dios que antes lo había librado, ahora parecía distante, parecía callado, silencioso, como que lo está ignorando. Es como diciendo, hey, mis antepasados clamaron a ti y todos ellos fueron librados. Ahora yo clamo a ti y me estás ignorando. Yo soy un gusano. Yo soy eso que todo el mundo desprecia. Aquí el salmista David se veía como alguien sin valor, como alguien por el cual nadie pudiera esperar algo. En la cruz del Calvario, Jesús parecía no tener valor. Un gusano es despreciable. Usted cuando ve un gusano, incluso le causa repulsión, ¿verdad? Así se veía David. Pero Jesús en la cruz, y permítame esta expresión, los que estaban viendo a Jesús lo estaban viendo como un gusano, como algo despreciable. Por eso lo crucificaron. Causaba repulsión. Jesús en la cruz estaba destrozado, estaba sangrando, estaba desfigurado. Justamente el pasaje de Isaías 53:3 que ha leído también nuestra líder Esther. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Despreciado, desechado, menospreciado, no estimado. El versículo 7 continúa diciendo, todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto justamente vemos en los evangelios que la gente que estaba viendo crucificado ahí en la cruz, ellos lo injuriaban, lo insultaban, meneaban la cabeza como símbolo
de desprecio, símbolo sí, de desprecio, ¿no? De burla, digamos así. Entonces la gente se burlaba de Jesús, así mismo como David tiene la sensación de que todo el mundo se burla de él. ¿Por qué? Porque Dios no va a su rescate, porque Dios no viene a su ayuda. La gente se burlaba aquí de David porque decía, bueno, tenía una comunión con Dios, pero ahora está pasándolo mal. ¿Dónde está su Dios? En la crucifixión, la gente también decía a Jesús que le pidiera a Dios que lo salvara. Ah, confió en Dios, pues que ahora venga y le libre. ¿No ha dicho que era el Hijo de Dios? Ah, pues es así. Venga, que venga y lo baje de la cruz. Esa misma situación que pasó David ocurrió en la persona de nuestro Señor Jesús. Versículo 9 continúa diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí el salmista reconoce que desde el vientre de Dios, desde el vientre, perdón, de su madre, Dios le había cuidado, lo preservó, lo libró del mal. ¿Cuántas veces el rey David estuvo pasando por batallas a punto de muerte? Incluso antes de ser rey, perseguido por Saúl, que lo quería matar, y Dios en todo momento lo había cuidado. Así como Dios mismo cuidó a Jesús desde el vientre de María. Ella pudo haber sido apedreada conforme a la ley, acusada de que, bueno, había adulterado contra José. David en este caso se fortalece recordando que también en su niñez Dios le cuidó. Y Dios también cuidó a Jesús en su niñez. ¿Recuerdan cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años? Y Dios apareció en sueños a José y le ordenó que fueran a Egipto, que huyeran a Egipto. Y hasta la muerte de Herodes no regresaron a Israel. Amado, David con estas palabras indica que no había razón para dudar de la fidelidad de Dios. Amados, usted y yo no podemos dudar de la fidelidad de Dios. Él sustenta a sus hijos, Él cuida a sus hijos desde el principio hasta el final. ¿Cuánto lo creen? Desde el vientre de nuestra madre, Dios tiene cuidado de nosotros. Y pensar que Dios está lejos de un hijo que sufre, eso puede ser un sentimiento humano. Nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir de que Dios está lejos, podemos sentir de que Dios no nos escucha y podemos sentirlo, pero queda en eso, en un sentimiento. Porque hablamos así, teológicamente, conforme a la palabra, eso no ocurre. Hay un salmo que dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y Dios, me encanta la frase que siempre dice la pastora, Dios está a la distancia de una oración. Ay, pero yo oro y no siento a Dios. Una oración sincera, una oración con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios está cerca. En el versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí el salmista lo que está hablando es de sus sufrimientos. Está sumamente agotado, no tiene fuerzas. Parece que ya todo está perdido.
Asimismo Jesús en esa cruz estaba sumamente agotado, sin dormir, de toda la noche estar de un lado para otro para poder ser sentenciado. Fue flagelado, latigado, cargó una cruz o un travesaño y ahora estaba crucificado. Amados, estos versículos relatan el pensamiento de Jesús durante la crucifixión. Todos mis huesos se descoyuntaron. David no conocía la práctica de la crucifixión, como le dije anteriormente, porque el Salmo fue escrito 1000 años antes, pero describió su agonía, la agonía física, con la precisión de un profeta de Dios. Lo horrible de la crucifixión era que cuando el hombre ya comenzaba a perder sangre, ya comenzaba a perder las fuerzas, al estar colgado, ya no podía con las piernas en esa cruz o en ese lugar, ya no tenía fuerza para impulsarse hacia arriba y poder tomar un poco de aire. Ya sus huesos comenzaban a desconectarse, ya comenzaba a salirse de su lugar por el propio peso del cuerpo. Vamos, eso es una experiencia terriblemente dolorosa. Hay un reportaje muy interesante. Yo les recomiendo que lo puedan ver, busquen cómo los científicos relatan o comprueban el nivel de dolor, el umbral de dolor que tuvo que pasar Jesús en esa crucifixión. Algo extraordinario, algo que realmente la película de la Pasión de Mel Gibson refleja muy real el dolor que tuvo que pasar Jesús. Y él dice, mis huesos se descoyuntaron. Ahora, continúa el versículo 15 diciendo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí el salmista, a causa de su angustia, siente una intensa sed. ¿Se acuerdan cuando Jesús en sus últimas palabras dijo, tengo sed? Su boca estaba seca. Su boca necesitaba tomar algo. Y es ahí donde le dieron vinagre para beber. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, que lo que David está indicando es que Dios fue aquel que le puso en esa posición. Fue Dios. Y entendamos algo, amados, Dios tiene el control en todo. No se mueve nada sin la voluntad de Dios. Y esto indica que ordenó la situación del salmista. El ejemplo que tenemos en el libro de Job. Como el propio Satanás pide permiso para tocar la vida de Job. Fíjese que no fueron los enemigos, ni siquiera como muchos dicen por ahí, el destino. No, fue Dios mismo que estaba dirigiendo todos los acontecimientos que estaba pasando a David y proféticamente también a Jesús. Fue Dios Padre quien puso a Jesús, como dice aquí este salmo, este versículo, en el polvo de la muerte. Él fue el quien lo quebrantó. No eran los enemigos de Jesús, sino fue Dios quien permitió que todo eso sucediera. Dios permitió la muerte de su Hijo Jesús. ¡Wow! En el pasaje de Isaías 53, en el versículo 10, dice que Jehová quiso quebrantarlo. Fue Jehová que quiso quebrantarlo. ¿Con qué motivo? Para poner su vida por expiación por el pecado. Aleluya. Fue la voluntad de Dios y fue la entrega de Jesús voluntaria para que usted y yo hoy podamos disfrutar de esta gracia que muchas veces despreciamos. En el versículo 16 continúa diciendo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos.
horadaron mis manos y mis pies. Aquí la expresión perros era la palabra que se usaba para referirse a los que no eran judíos, a los gentiles. Y claro, ¿quién estaba rodeando en ese caso? Eran los romanos. Entonces, también vemos aquí que al traspasar sus manos y sus pies, aquí lo que tenemos es una descripción exacta de la crucifixión. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Aquí David comenzó a examinar sus heridas y comprendió que no tenían ningún hueso roto. Así como Jesús tampoco, a pesar del gran sufrimiento que pasó en la cruz, no sufrió fractura de sus huesos. Y era uno de los requisitos para que se cumpliese la palabra profética y se cumpliese así también lo que Dios había estipulado. Ahora que hemos pasado el tiempo de Pascua y hemos estado enseñando acerca de la festividad, uno de los requisitos de que el cordero pudiese ser apto para el sacrificio es que no podía tener ningún hueso roto. Tiene que ser un cordero perfecto. Y Jesús, como dice Juan el Bautista, era el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios. Así que cuando Jesús estaba en la cruz y a los que estaban crucificados a su derecha, a su izquierda, viendo ya que el día de Shabbat o día de festivo se estaba acercando, para poder acelerar la muerte, le quebraban los pies, los huesos, para que no pudiera, como dije anteriormente, tomar un esfuerzo y poder levantarse para tomar oxígeno. Así que en ese dolor, ellos no podían hacer ningún tipo de esfuerzo y morían ya por asfixia. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas como a los otros. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí, modo Jesús fue crucificado desnudo. No es como nos han pintado, no ha pintado Roma de un Jesús crucificado con una cara como que no pasa nada o un poco triste y con un pañal puesto. No. En esta época donde estamos, en la época del nudismo o la época de incluso la pornografía, es difícil comprender la gran humillación que sufrió Jesús al ser colgado desnudo de la cruz. Para un judío ser desnudo era una afrenta terrible. Y Roma crucificó a Jesús desnudo. Le habían quitado sus ropas y lo habían sorteado entre ellos. En 1 Corintios 1:18, para que entendamos bien el significado de la cruz, dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para que entendamos el tema de la crucifixión, ¿por qué el apóstol Pablo dice que es locura? Porque en aquel tiempo donde había tantos dioses, había tanta adoración a tantos dioses, por ejemplo, los griegos estaban acostumbrados a que sus dioses fueran invencibles. Y si morían, que murieran en batalla, que murieran con honor. La cruz era sinónimo de muerte despreciable. Así que cuando ellos le predicaban a un Cristo crucificado, no podían entenderlo, era locura. ¿Cómo un Dios puede morir de una manera tan horrible y tan vergonzosa? Porque la cruz era vergonzosa. Un hombre desnudo. Era despreciable la cruz. Así que vemos también la escritura como en los evangelios dicen que se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes en ellos. En el versículo 19 continúa diciendo: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aquí David parecía creer que podía soportar cualquier cosa si disfrutaba de la presencia de Dios. Amados, saber que la presencia de Dios
está con nosotros, nos hace enfrentar las situaciones más difíciles de una manera más suave. ¿Que vamos a pasar por problemas? Lo vamos a pasar. Eso por seguro. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar aflicciones. Pero saber, conocer que Dios está con nosotros, que Dios está fielmente con nosotros, nos va a hacer enfrentar de una manera diferente. En los versículos 22, el versículo 20 dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El búfalo es un animal agresivo, es un animal brutal y tiene una capacidad terrible para matar. En otra versión dice, líbrame de los cuernos de los toros. Y un búfalo es más agresivo aún que un toro. Entonces, la cruz en la cual Jesús estaba crucificado probablemente no tenía la forma que la conocemos hoy. Hoy nos han pintado pues un palo vertical y otro horizontal en la parte superior y no se ha pintado eso, ¿verdad? Ahora, la Biblia tampoco lo describe así. Cuando vemos la escritura, la palabra cruz, hay dos palabras griegas que, que definen lo que es la cruz. La primera palabra que encontramos es estauros, y estauros habla de una pieza, una sola madera. Otra palabra es xulón, y xulón significa cruz o significa árbol, es decir, un solo trozo de madera. Entonces, lo que podemos entender por esta definición es que se trataba de un poste colocado en posición vertical, un árbol. A ver, en aquel tiempo la crucifixión y en algunas películas se ha visto así, ¿no? Una con la cruz entera, el palo vertical y horizontal, pero en otras simplemente vemos a Jesús colgando o llevando un travesaño aquí sobre sus hombros. Ese era el palo horizontal. Y lo oriental, perdón, oriental, lo vertical es un árbol, un shulón, como dice aquí. Entonces podemos entender de que normalmente la crucifixión se hacía en los árboles y lo que hacían era no clavarle los pies por el empeine, como estamos acostumbrados a ver, un pie sobre otro y el clavo metiéndosele sobre el empeine, sino que la palabra dice que fueron los talones. Los talones. En Génesis encontramos lo que llaman el protoevangelio, donde dice que ella le pisará la cabeza y tú le dirás el calcañar es el talón. Por tanto, podemos entender de que era el talón que era clavado, es decir, se ponía al hombre, a la persona que iba a ser crucificada, con el travesaño horizontal que estaba llevando, lo colgaban y ahí clavaban los pies por los talones a los costados del árbol. Es muy diferente de lo que nos han pintado, pero históricamente era así, de esta manera. Ahora, quiero terminar con esto. Podemos imaginarnos la respuesta del Padre a la pregunta de Jesús. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por esto? Y podemos ver esa respuesta, imaginarnos esa respuesta. ¿Por qué? Porque, hijo mío, tú has elegido estar en este lugar, en lugar de los pecadores. Tú que nunca has conocido pecado, has hecho el sacrificio para convertirte en pecado. Y además, recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. ¿Por qué?
porque haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. Por eso estás en la cruz. Aleluya. Mañana continuamos a partir del versículo 22. Amén. Por favor, líder Esther, si puede abrir su micrófono y dar gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, que nos muestras, Padre, que no podemos estar, Señor, afligidos, Señor, sino confiar en ti, Señor. Aunque no te podemos ver, aunque no denos respuesta, Señor, al instante, como queremos, Señor, pues tú estás con nosotros, Padre. Bendecimos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de aliento, Señor, que tú nos dices, Señor, que continuemos, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Tú nunca nos desamparas, Padre Celestial. Bendecimos tu palabra poderosa, Señor. Bendecimos tu nombre poderoso, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias te damos por cada obra, Señor, que tú has hecho por nuestras vidas. Has llevado nuestras culpas, Señor, nuestros pecados, Padre. Gracias te damos, Jesús bendito. En el nombre de Jesús damos las gracias. Bendecimos tu palabra, honramos tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, aleluya. Muchas gracias, mis amados, mis amadas, por estar presentes en este tiempo de oración. Continuamos mañana, como siempre, a las 6 de la mañana. No se pierdan este tiempo de oración, de intercesión, de clamor. Envíenos sus peticiones de oración para que podamos disfrutar de las respuestas en su vida y glorificar al Señor. Amén. Nos vemos mañana. Besos en el corazón, abrazos, shalom.